para eso, por supuesto que está nuestra oración, ¿cierto? Tenemos un eslogan de que las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, las manos de los que dan y los pies de los que van, ¿cierto? Y suena lindo. Pero ¿hasta dónde yo estoy en estos segmentos? ¿Estoy en alguno, pero con toda pasión? ¿O simplemente estoy como observando a ver qué pasa? Necesitamos tal vez orar más por los países no alcanzados, por los países que no tienen esta realidad del Evangelio. Orar más para que el Señor abra las puertas de las naciones que están cerradas al Evangelio. Usted sabe que hay demasiado control, hay demasiados filtros. Si hay algo que muchos países aquí en la tierra tienen, son las restricciones para que entren personas con la fe cristiana. Realmente hay países donde prácticamente es imposible entrar, y menos hacer misiones. Uno puede entrar tal vez como turista y sale sin ningún problema, pero si lo sorprenden haciendo algún grado de proselitismo, eso puede costarle cárcel, expulsión y quizás qué otra cosa más. Entonces es difícil, pero creo que esto está en el corazón de Dios. Él dice el pasaje de Juan capítulo 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Él envió a su Hijo. Y esa misma actitud deberíamos tener nosotros de enviar a otros. Dios envió a su Hijo por nosotros, pero nosotros debemos enviar a nuestros misioneros a que puedan llegar. Hay otros que tienen otras posiciones y no es problema. Por ejemplo, hablar de estrategias espirituales, como la oración estratégica, como, por ejemplo, jornadas de ayuno, jornadas de oración en favor de una nación o de una ciudad. Hay otros que llegan un poco más allá, por ejemplo, y hacen cosas un poco más atrevidas, como por ejemplo hacen lo que se llama una cartografía espiritual de esa nación o de esa ciudad, donde analizan el comportamiento cultural, los delitos o crímenes que allí se cometen, el estilo de vida de esas personas, quién fue el fundador, bajo qué parámetros o qué normas esa ciudad se desarrolló, si hay brujería, si hay hechicería, si hay santería, si hay otras cosas, y en base a eso, ese estudio se comienza a hacer un trabajo de intercesión a favor de ese lugar. Hay otros que van, por ejemplo, y llevan galones de aceite y se ponen aceite, se impregnan los zapatos y caminan por esa ciudad para que vayan carriendo las barreras espirituales que no permiten el ingreso del Evangelio. Hay otros que toman otros elementos, como por ejemplo van a los lugares altos, los cerros que están cerca, y llevan sal y derraman sal, o llevan aceite y derraman aceite y declaran allí que esa ciudad es para Cristo, o esa nación. También yo he visto cosas todavía más extremas, por ejemplo, de subirse a un avión y con algunas latas de aceite y tirar el aceite para abajo para ungir la ciudad. ¿Verdad? Se ríe, pero también lo hacen. Pero ¿será todo eso? ¿Cuál sería la estrategia más adecuada para impactar al mundo con el Evangelio? Y esa es la pregunta. ¿Cuál sería la estrategia más adecuada? Avanzadas misioneras, caravanas misioneras. Nosotros en las Asambleas de Dios promovemos las caravanas misioneras, donde los jóvenes se trasladan de sus ciudades de origen y van a lugares extremos o a ciudades que están en países limítrofes, y allí tienen 2 semanas, 3 semanas donde tienen una experiencia con esa cultura, hacen evangelismo por las calles, tienen encuentro con las autoridades, con los pastores de la ciudad, etcétera.
También incursiones de reconocimiento, donde, por ejemplo, ha ocurrido que iglesias envían un grupo de pastores a un país difícil, tal vez en cuanto al evangelio, y esos pastores recorren ese país un poco, toman contacto con algunos cristianos y logran establecer ahí un nexo, una conexión, como para enviar misioneros o enviar recursos. Y eso también es muy bueno. También otros que simplemente le imponen las manos a una persona y le dice Dios te bendiga y te vas a las misiones y si tenemos noticias tuyas el próximo año significa que Dios está contigo y si no, no era de Dios que te fueras. Y cosas como esa también, ¿cierto? Que son un poco para nosotros jocosas, pero son reales, son realidades. ¿Qué tipo de misioneros tenemos que enviar? ¿Misioneros plantadores de iglesias solamente? ¿O misioneros que puedan entrenar en trabajo social? ¿O misioneros que enseñen idiomas? ¿O misioneros que capaciten en el ámbito laboral a las personas? También existen los misioneros bivocacionales, donde no solamente van a evangelizar y plantar una iglesia, sino que también ellos desarrollan un trabajo que les pueda sostener, como un empresario, por ejemplo, una persona que trabaje en importaciones y exportaciones, etcétera. De alguna manera él va haciendo su trabajo y generando también los recursos. ¿O debemos pensar que otros deben hacer esta tarea? Que otros la hagan, porque a veces nos mentalizamos en que no debemos, no podemos, no tenemos y no sabemos. Siempre se la excusa esa. ¿Será tan así? Yo creo que la gran comisión es para todos nosotros. El no podemos, yo pienso que es una excusa. El no tenemos, Dios nos suple siempre todo lo que nos falta. Y el no sabemos, pienso, hermano, que todo se puede aprender. Porque tal vez todas esas excusas tienen una sola explicación. No queremos. No queremos. Hermanos, debemos preguntarnos honestamente, ¿qué me pasa cuando se habla de misiones? ¿Qué me pasa a mí? Personalmente. ¿Es el momento de ir al baño? ¿Es el momento de revisar mi teléfono por si alguien me mandó algún WhatsApp o algún mensajito? ¿O qué ocurre cuando se toman unos minutos de nuestro servicio y alguien habla de algún lugar, de alguna ciudad, de algún país, de alguna etnia, y después se toma un par de minutos para orar? Sin embargo, yo creo que las misiones son nuestro desafío. Son nuestro desafío. Pero fíjese que las misiones no solamente tienen que ver con los lugares remotos. Las misiones tienen que ver también con nuestro entorno inmediato, con aquellos que nos rodean. Si leí en un libro hace poco que decía que si yo he sido un receptor del amor de Dios, siempre el amor de Dios me va a llevar a un mayor compromiso de amor con mi prójimo. Y esto está en Juan, primera de Juan, capítulo 1. Esto nos dice de que si yo realmente he conocido a Dios, no puedo amar menos a mi prójimo. Al contrario, yo debo necesariamente demostrar que he recibido el amor de Dios cuando puedo amar más a quienes me rodean. Uy, fuerte. Las misiones son nuestro desafío. ¿Qué dice el Salmo que hoy día nos llama la atención? Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de este globo, ¿cierto? De este mundo global, de esta tierra, de este planeta. Él es el dueño. Él la fundó, dice, sobre los mares y la afirmó sobre los ríos.
Esta expresión viene del mundo muy antiguo que habla acerca de que la tierra está asentada sobre los mares. Los mares son los que rodean, ¿cierto?, toda la superficie terrestre. Y esto, para sostener esa teoría, cuando hacían excavaciones, aparecía el agua. Entonces la tierra está fundada sobre las aguas. Como sea, pero la afirmación es esa: del Señor es la tierra y su plenitud. Y eso es importante. La tierra y su plenitud no pertenecen a la idolatría, aunque hay idolatría. La tierra y su plenitud no pertenecen al paganismo, aunque hay paganismo. Tampoco pertenecen al consumismo ni al materialismo, tampoco al posmodernismo ni a la nueva era. La tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. Y nosotros tenemos este llamado a redimirla. La tierra no pertenece a las Naciones Unidas, ni pertenece a los países ricos, aunque se apropian, ¿cierto?, y se enriquecen, ni a las alianzas políticas. La tierra le pertenece a Dios. Por tanto, la iglesia debe asumir su rol de comunicadora del mensaje de salvación. Cada uno de nosotros estamos aquí porque alguien nos habló de Dios. Cada uno de nosotros estamos aquí porque alguien me invitó, ¿cierto?, para tener una experiencia con Dios. Si alguien me habló fue porque vio mi condición de necesitado. Alguien hizo un diagnóstico y pensó sobre mí diciendo: a ti te haría bien entrar en una directa relación con Dios. A ti te haría bien conocer a Dios. Hermano, y ha sido nuestra experiencia, y gloria a Dios por eso. Por lo tanto, la iglesia debe asumir ese rol de comunicadora del mensaje. La iglesia debe empoderarse de esa autoridad que el Señor le ha delegado y ser la voz de Dios en el mundo, a las naciones, a los continentes, pero también a nuestro entorno inmediato. Nosotros somos la voz de Dios. ¿Quién va a hablar por Dios sino los hijos de Dios? ¿Quién va a hablar a favor de Dios sino los que han experimentado la gracia de Dios? ¿Quién va a defender el testimonio de Dios, cierto? Los que han recibido el perdón y la redención, la adopción por gracia. Somos nosotros los que tenemos el conocimiento de causa para comunicar eficazmente. No desde el ámbito religioso, sino que desde la propia experiencia. Porque yo lo he dicho varias veces, la gente no quiere religión, la gente quiere una experiencia con Dios. Por lo tanto, la iglesia debe empoderarse de esa autoridad. Yo debo creérmelo, creer que Dios está interesado no solamente en mí, sino que en el que está cerca de mí. Y Dios quiere llegar a ese, como Él me llegó a mí. Pero yo tengo que facilitarle el trabajo a Dios siendo un comunicador. Él lo va a convertir, Él lo va a restaurar, Él lo va a sanar, Él lo va, ¿cierto?, a bendecir. Pero soy yo quien debe facilitarle el trabajo a Dios, abriéndome en una comunicación generosa, hablando de Él. ¿Están de acuerdo conmigo? La iglesia es la que debe empoderarse. Es la iglesia la que ha sido llamada al ministerio de la reconciliación. Veamos 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. Es como que Dios no solamente nos alcanzó a nosotros, sino que también nos alcanzó para alcanzar a otros. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hermanos, qué maravilloso fue ese momento cuando sentimos que estábamos reconciliados con Dios. Qué lindo, ¿cierto? Una paz interior, por fin me siento pleno, por fin tengo solucionado mis problemas de conciencia, de remordimiento. Siento que Dios perdonó todos mis pecados, por lo tanto, qué lindo sentirme reconciliado con Dios. Él nos reconcilió consigo mismo y nos dio, dice, una labor, un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación.
Es decir, no solamente Dios me perdonó a mí, sino que también el deseo de Dios es perdonar al que está a mi lado a través de cómo yo comunique esta experiencia. Es un compromiso, es un ministerio. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque Cristo pagó por ellos. Entonces Dios deja de tomarnos en cuenta nuestros pecados. Escuché a Adrian Rogers, una reflexión ayer me parece, y él hablaba acerca de, si usted no tiene a Cristo, prepárese porque el enemigo nuestro, el acusador de los hermanos, ha preparado una artillería fantástica para hacer todo lo posible para que usted se pierda, con mentiras y exageraciones acerca de toda la cantidad de pecados que usted ha cometido. Pero si usted tiene a Cristo, Cristo dice que sacó, limpió, no le toma en cuenta sus pecados. Yo prefiero estar, hermanos, bajo la gracia de Dios, ¿cierto? Amparado a la obra de Cristo. Pensaba yo en los tribunales, en los juicios que hay hoy día. A veces uno no sabe si está hablando con alguien realmente inocente o con un gran delincuente. Porque todos mienten. Y uno no sabe quién dice la verdad. ¿Hasta dónde se quiere llegar con eso? ¿Cuánto tiempo durará ese juicio? Piensa, hermano, ¿cuánto tiempo durarán los juicios nuestros? O los juicios de la humanidad. Porque dice que le dará a cada uno según sus obras. Pero sin embargo, los que están en Cristo ya no tienen imputación alguna, no hay ninguna acusación ante el tribunal divino. No hay ninguna acusación, porque Cristo les limpió, les lavó. Qué glorioso es eso. Usted ni siquiera va a estar en ese juicio. Usted va a decir, ¿puedo entrar al juicio? No, usted, ¿quién es? No, usted, un hijo de Dios, no tiene nada que hacer aquí. Porque Cristo ya le exoneró, le liberó. Usted alcanzó el perdón y la gracia. Así que disfrute de la vida eterna nomás, no se preocupe. Pero es que cometí tantas cosas malas que yo hice. Pero, a ver, si aquí las cuentas están claritas, uno ya pagó por usted. ¡Wow! Qué tremendo eso, ¿eh? Saber esto, hermanos, que Él no tomó en cuenta nuestros pecados, pero dice, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Eso. Y el versículo 20 es todavía más enfático. Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Es decir, ya yo no soy de este mundo, soy un embajador de otro reino, asignado a este mundo. Qué interesante, ¿cierto? Dios, del momento que me adopta y me transforma en su hijo, el Señor me nombra también su embajador. Y esa es la labor de la iglesia, que nosotros seamos embajadores, que seamos portadores de las buenas noticias del reino. Usted sabe que los embajadores son los que facilitan los negocios. Cuando un inversionista quiere ir a invertir a otro país, se entrevista con el embajador y el embajador le dice, mira, en nuestro país existen estas leyes, estos beneficios, este tipo de negocio, y yo pienso que lo que usted quiere hacer le va a ir bien. Nosotros somos embajadores de este reino y podemos ser portadores de las mejores noticias para que la gente se acerque al reino. Dice como si Dios, mire, y aquí le pone un énfasis tan lleno de sentimiento. Es como si Dios, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. El ruego de Dios es a través de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nuestra labor de iglesia, nuestra labor de hijos de Dios es reconciliar al pecador
con el que perdona los pecados. Es conectar al que está lejos de Dios con Dios mismo. Nosotros tenemos esta labor, la de la reconciliación. No sé si usted lo había visto así. Se espera de la iglesia que sea la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas y nosotros somos esa luz. Se espera de la iglesia que la iglesia sea la sal de la tierra que preserva de la corrupción. Lo segundo es que las misiones son nuestra responsabilidad. Dice el versículo 3, ¿quién subirá al monte santo? ¿Y quién estará en su lugar santo? Lo plantea como una pregunta, ¿cierto? Por tanto, nosotros debemos ver esto como ¿quién? Debemos nosotros subir y llegar al monte de la intimidad con Dios. Subir al monte de Dios y estar en su lugar santo. Subir y llegar. No solamente nosotros, sino también llegar con otros al monte de Dios. No sé si se entiende el concepto. Nuestro desafío es subir y estar en una correcta relación con Dios. Aquí está la autoridad moral del creyente. Está, yo diría, la condición mínima. ¿Quién subirá? ¿Cierto? La gran pregunta, ¿quién va a estar? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Nuestro desafío es subir y estar en la correcta relación con Dios. El limpio de manos. Las manos son símbolo de nuestras acciones. Lo que nosotros hacemos. Debemos nosotros tener siempre limpias nuestras manos. Nuestras acciones deben ser, ¿cierto?, puras y santas para el Señor. Y también dice el puro de corazón. Y en esto se refiere a nuestras actitudes. Por un lado las acciones, pero en lo interior las actitudes, las intenciones o las correctas motivaciones. Porque una persona puede tener sus manos limpias, pero tal vez su corazón no. O una persona puede tener su corazón limpio, pero sus manos no. Y aquí ponen los dos, ¿cierto? Las acciones y las motivaciones. El por qué hacemos lo que hacemos. Y también dice el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Aquí esto apunta el que no ha puesto sus ojos y su corazón en las cosas vanas de este mundo. A veces estamos demasiado atrapados por las cosas de este mundo. La moda, por ejemplo, el materialismo, el consumismo, los bienes materiales. A veces como que tenemos sobredimensionado nuestro afecto por esas cosas. El que no ha faltado a su palabra ni a su promesa. Dice, el que no ha jurado con engaño. Es decir, Dios espera que como pueblo de Dios, como cristianos, como hijos de Él, nos manejemos bien con respecto a nuestras acciones, bien con respecto a nuestras motivaciones. Es decir, Dios espera que seamos personas íntegras, iguales por dentro y por fuera, con una calidad moral integral. Dios espera que nosotros amemos y procuremos siempre la santidad.
porque Dios es santo. Y si Él es santo y yo quiero relacionarme con Él, yo debo también procurar, ¿cierto?, mantenerme santo. Dios espera que mis motivaciones y mis acciones sean con responsabilidad. Responsabilizarme por lo que hago y por lo que no hice. Dios espera que tenga un corazón sensible a las necesidades de las personas. Mientras más me acerco a Dios, más sensible debo ser con las necesidades de la gente, las necesidades humanas. Parece ser que la religión se encarga de inhibir nuestra compasión. Y debería ser al revés. Porque si decimos que mientras más religioso soy, es decir, mientras más cerca de Dios estoy, más sensible debo ser al dolor o al sufrimiento de los demás. Pero a veces no es así. Y Dios quiere que nosotros podamos subir y llegar al monte de esa intimidad con Él y llegar con otros con una compasión genuina por el perdido, con una salud moral y espiritual. Y en esto, hermanos, creo que Dios es tan bueno, que Dios sana nuestras heridas del alma, Dios sana nuestras tristezas, Dios nos consuela en nuestro dolor, Dios nos quita nuestros traumas, nos devuelve la autoestima, todas aquellas estigmas que en nuestro pasado recibimos, Dios los limpia y nos hace nuevas personas, nos da dignidad, nos levanta, ¿cierto? Anímicamente, nos da un entusiasmo por Él, por las cosas de Él, y un disfrute de la nueva vida que tenemos en Él y Él nos ofrece. Y en esa permanente dinámica de lo que debe ser nuestra vida, también debe estar el poder enganchar a otros, de comunicar a otros, de decirle, mira, Dios es bueno, Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida. Y eso no es mentira, hermano, no es una frase cliché, eso es la realidad. Dios es bueno y los que lo hemos experimentado hemos dicho, gracias Señor, porque tú has sido tan bueno. También Dios tiene un propósito, es decir, no solamente Dios me adopta y me limpia y me transforma, sino que también Dios me da una misión. Y la misión de mi vida, yo comienzo a vivirla cuando le conozco a Él. Y puedo mirar mi pasado y decir, tantos años que perdí haciendo esto, cuando en realidad Dios tenía esto otro para mí. Y cuando yo entiendo ese propósito, hermanos, siento que realmente mi vida tiene significado, mi vida tiene sentido, mi vida tiene relevancia. ¿Por qué? Porque estoy en una asociación con Él. Yo estoy haciendo lo que Él espera que yo haga. Yo estoy haciendo lo que Dios me dio como misión en esta vida. Y no me refiero a lo religioso, me refiero a todo nuestro quehacer. Por lo tanto, es Dios quien me da esta salud moral y espiritual. Dios también me espera que yo asuma un compromiso de una relación correcta con Él y también de una genuina compasión por el mundo. Con responsabilidad por el bien espiritual y moral de quienes me rodean y hasta lo último de la tierra. Dice el versículo 5, dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Los que limpian sus manos y tienen pureza de su corazón y no han contaminado su alma con las cosas vanas de este mundo y mantienen su palabra hasta las últimas consecuencias, un lenguaje veraz, dice, Él recibirá bendición de Dios. A veces hay gente que dice, no, Dios te tiene bendecido. Bueno, aquí está la respuesta, porque Dios lo tiene bendecido, ¿cierto? Pero el deseo de Dios es que nosotros todos seamos bendecidos, personas bendecidas por Dios, personas que experimenten una prosperidad
en lo espiritual, en su desarrollo como persona, pero también en lo económico. Y dice, justicia del Dios de salvación. ¿Quién es el que toma el control de las situaciones injustas que yo puedo sufrir en este mundo? Él es mi justicia. Él me hace justicia, Él me defiende. Tal es la generación de los que le buscan. Seamos de esa generación. Hermanos, cuando nuestra calidad de vida es buena, la gente la desea. O sea, yo tengo que hacer este ejercicio. ¿Cuál es mi calidad de vida? ¿Es deseable para otros? Tiene que ser mejor. En igualdad de circunstancias o de condiciones, mi vida tiene que ser mejor, porque tengo al Señor. Y ser de esa generación, de los que le buscan y de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, que es nuestro Dios. El Dios que cambia, como cambió a Jacob. El Dios que le dio un nombre a Jacob, un nombre nuevo. El Dios que lo hizo caminar de una manera diferente después que él luchó con el ángel. Número 3. Las misiones son respaldadas por Dios. Versículo 7 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Que me perdonen los exegetas si a lo mejor me salí un poco de lo que se esperaba, pero ya le dije, esta es una percepción personal de este salmo que apunta a las misiones. La iglesia es la que tiene la voz. La iglesia es la que debe proclamar. La iglesia es la que debe declarar con autoridad que se alcen las puertas. No solo las puertas físicas de visas y pasaportes, requisitos y otras cosas más, sino las puertas espirituales que permiten el acceso a la eternidad. ¿Puede decir amén? Sí. Es la iglesia la que puede dar esa orden, que se alcen las puertas para que entre el Rey de Gloria. Cuando la iglesia tiene la integridad, cuando la iglesia tiene su corazón limpio, sus manos limpias, cuando la iglesia no está enganchada con las cosas vanas de este mundo, entonces la iglesia tiene toda la autoridad para ordenarle a las puertas eternas que se alcen para que entre el Rey de Gloria. ¿Cierto? Cuando llega el Señor, por ejemplo, en los evangelios vemos cuando el Señor entra a un hogar. Cuando Zaqueo, por ejemplo, lo invita, o el mismo Señor se invitó, ¿cierto? No importa. Pero cuando Zaqueo se entrega al Señor, ¿cierto? Pero cuando entra al hogar de Zaqueo, dice, el reino de los cielos ha entrado a esta casa. Amén. Alguien le abrió la puerta. Se alzó la puerta, ¿cierto? Para que entre el Rey de Gloria. No es el Corderito Santo, aunque es Cordero, ¿cierto? Sino se refiere al que tiene toda autoridad, máxima autoridad. Al que debe tomar el control de nuestras vidas, el que debe gobernar nuestra vida, el que debe tomar el timón de nuestras decisiones. El rey es eso, uno que tiene autoridad. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos los que debemos proclamar este mensaje, que se alcen las puertas. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Habla de un rey, de acuerdo a la cultura de aquella época. Era cuando venía el rey y las puertas de la ciudad se abrían de par en par. Y a veces por todos los estandartes que le acompañaban, era necesario
sacar esas cabezas de las puertas, que era la parte alta, para que pudiese entrar plenamente. Las puertas físicas se pueden abrir, pero también se deben abrir las puertas espirituales, las que permiten el acceso a la eternidad. La iglesia es la que debe soltar esta palabra con autoridad. La iglesia tiene la voz de Dios para declarar la autoridad que viene del Rey de Gloria. La iglesia puede someter todo dominio y potestad a la autoridad del Rey de Gloria. La iglesia debe dar a conocer a las naciones a Jehová el fuerte y valiente. Así dice, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? La gente pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? La gente le pregunta, ¿qué te pasó? La gente le pregunta, ¿quién te cambió? La gente le pregunta, ¿qué ocurrió contigo? Te veo que eres otra persona. ¿Quién, cierto, hizo esa obra en ti? ¿Quién te cambió, cierto? Y nosotros tenemos la respuesta. El Rey de Gloria. El fuerte y valiente. El poderoso en batalla. Porque a veces nuestra propia vida, hermanos, se transforma en una batalla donde Dios, cierto, trata de arrebatarnos del maligno, de arrebatarnos, cierto, de la pésima calidad de vida que llevamos. Y aún así a veces nos resistimos. Y es el Señor el que tiene que seguir tratando con nosotros, quebrantarnos, revelarse, ¿no es cierto?, cubrirnos de su amor, lograr, cierto, que podamos entender su gracia. ¡Ay, qué linda cita! La iglesia o los cristianos o los hijos de Dios deben mostrar las bondades de el Señor, las bondades de Jehová. Él es poderoso en batalla. Somos nosotros los que Dios está interesado en que demos la orden, en que declaremos, en que proclamemos, en que comuniquemos. La iglesia tiene el testimonio de haber conocido a este Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos, dice, Él es el Rey de Gloria. Sabemos que las puertas son símbolos de poder, de autoridad y de justicia. A veces hay lugares cerrados, pueblos cerrados, ciudades cerradas. Aún en Chile hay situaciones donde no prospera el cristianismo. Los índices, las estadísticas revelan que son muy pocos los cristianos que están en esas, incluso hay comunas de aquí de Santiago. La realidad espiritual, por ejemplo, en cuanto a cristianos en una ciudad, en una comuna de este lado, no es la misma del otro lado. Pero, hermanos, este es el llamado. Las puertas que tienen el control de las ciudades, las puertas que tienen el control de los países, las puertas que tienen el control de las familias, las puertas que controlan las etnias, se deben alzar para que entre el Rey de Gloria. La iglesia tiene el poder del Evangelio, tiene el poder del Espíritu Santo para entrar en las distintas culturas, distintos estilos de vida, distintas formas de pensamiento. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
poder de Dios para salvación. Es decir, el apóstol Pablo tenía esta forma de pensar. Esa palabra, poder, es una palabra griega que es dunamis. Y de allí se origina la palabra dinamita o explosivo. Entonces el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio porque es dinamita para salvación. Es decir, el efecto que tiene el evangelio cuando yo pongo una bomba, ¿cierto? Una bomba del evangelio en una ciudad produce un efecto tremendo. A Pablo lo encarcelaron y lo perseguían y decían: este hombre ha trastornado el mundo entero con el evangelio. Somos nosotros los que hemos experimentado este poder y también debemos transmitirlo y comunicarlo para entrar en fortalezas espirituales y materiales. En Hechos capítulo 19, versículo 23 en adelante, hay lugares que son impenetrables, hay lugares inaccesibles. Hechos 19, 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, que se refiere a la fe de los cristianos. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, una diosa griega, este platero hacía templecillos de plata del templo de la Diana. Dice, daba no poca ganancia a los artífices. Estamos hablando de paganismo y de idolatría. Dice: a los cuales reunidos, él los convoca, hace como un sindicato, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. O sea, ni siquiera él está pensando en una fe espiritual, sino que él está motivado por el dinero. Pero veis y oís que este Pablo, sí, no solamente en Éfeso, en la ciudad, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, con discusión, con argumentos, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. El argumento principal de Pablo no era ese, pero sin embargo la consecuencia, cuando una persona conoce a Cristo, deja de aferrarse a los objetos, se aferra a la persona de Dios. Entonces dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Es decir, que si este hombre sigue convirtiendo gente devota de Diana al cristianismo, el templo va a quedar desocupado y lo van a ocupar los ocupas, porque va a quedar abandonado. Va a dejar de ser el centro de peregrinación. Imagínense cuál es el argumento de él. El templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad. Es decir, la veneraban como una reina, la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Se da cuenta cuál era el poder espiritual que esta diosa tenía sobre las personas? Pero había uno que creía que el evangelio es poder. Y ese poder, hermanos, lo administramos nosotros. Nosotros lo tenemos. Por lo tanto, podemos entrar en lugares de fortalezas espirituales y materiales. Poder para entrar en lugares inaccesibles y cerrados. Para que el evangelio entre con poder. Para que los líderes se dobleguen ante la autoridad de la iglesia, para que las políticas y los gobiernos desburocraticen el trabajo de los misioneros, para que las naciones no persigan los cristianos.
para que las etnias y culturas milenarias reciban el Evangelio, para que el poder económico y la riqueza se dobleguen ante el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria que entrará con la proclamación de la iglesia? Ya lo hemos leído, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Son las naciones las que deben preguntarse quién es este Rey de Gloria, y la iglesia y solo los hijos de Dios tienen la respuesta. La iglesia debe proclamar esa respuesta a esta gran interrogante. Como resumen, Dios anhela la salvación de toda la humanidad. Pero Dios nos ha dado libre albedrío. Sin embargo, Dios no solamente quiere que su iglesia sea fiel, sino que su iglesia también comunique la verdad de haberle conocido. Este Rey de Gloria fue adorado por los magos, porque el cielo les dio testimonio. Vinieron los magos del Oriente, justamente para la Navidad, ¿cierto? ¿Se acuerda usted? Y dijeron, ¿dónde está el Rey? Hemos visto su estrella, hemos venido para adorarle. Personas sinceras, personas sensibles, que necesitaban una respuesta, la misma que plantea este Salmo 24. ¿Quién es el Rey de Gloria? Ellos preguntaron, ¿dónde está el Rey? Hemos venido para adorarle. Este Rey de Gloria fue alabado por las multitudes de ángeles en los cielos cuando Él irrumpe y viene a manifestarse aquí en la tierra. Dice la Biblia que todos le conocerán y ante Él se doblará toda rodilla. Algunos doblarán sus rodillas en este tiempo, otros en el juicio. Yo prefiero tener mis rodillas dobladas en este tiempo y estar de pie en el día del juicio. Para tener el respaldo de Él, yo le pregunto en esta mañana, ¿quieres subir a su monte y estar en su monte santo? ¿Quieres limpiar tus manos de las acciones incorrectas o de las acciones omitidas? ¿Quieres analizar tus motivaciones, lo que hay en tu corazón? Dios siempre tiene sus brazos extendidos de gracia para levantarnos, para perdonarnos, para limpiarnos. Porque ahí viene, después de eso, la tarea. ¿Quieres asumir tu responsabilidad en lo que Dios ha puesto en tu corazón por alcanzar a otros? ¿Quieres permitir que Dios ponga una carga en tu alma por los que no conocen a Dios? ¿Quieres comenzar a sentir compasión por los pueblos, por las etnias, por los países en que el Evangelio no es accesible? Qué hermoso es saber, hermanos, que vivimos en un país no perfecto, pero sin embargo la iglesia tiene toda libertad para hacer su trabajo. Y espero que le dure mucho, aunque por ahí hay rumores de restricciones y algunas leyes, pero tenemos la Biblia, la palabra de Dios en nuestro idioma. Y tenemos más de una versión. Podemos congregarnos con libertad. Podemos tener nuestros santuarios para adorar a Dios con plena libertad. Podemos, hermano, hablarle a cualquier persona de Cristo y no es delito. Solamente falta que Dios nos desafíe. Que el Señor me haga reflexionar cuál es el estilo de vida de creyente que yo he llevado. Y Él me dice, limpia tus manos, limpia tu corazón, limpia tus motivaciones y yo voy a comenzar a usarte. De tal manera que tú puedas dar la orden para que se alcen las puertas y entrará el Rey de Gloria
a un hogar, a un hospital, a una población, a un barrio marginal, donde sea. Dios quiere entrar, pero necesita que seamos nosotros los que nos comprometamos en nuestra integridad de cristianos, porque eso le dará mucho valor a lo que nosotros podamos decir de este Dios que hemos conocido por misericordia. Oramos al Señor. Queremos darte gracias, Padre, por hablarnos de tu palabra, por hablarnos, Señor, al corazón, por tocarnos y desafiarnos, Señor, por mostrarnos tu gracia, primeramente en nuestro beneficio. Señor, tú sabes las condiciones en las que han llegado tus hijos y tú conoces sus necesidades. Y yo sé, Señor, que en esta mañana alguien ha llegado cansado. Yo sé que en esta mañana hay alguien que está aquí cargado con tantos problemas. En esta mañana, Señor, yo quiero pedirte con todo mi corazón que tú puedas tomar toda carga de angustia, de preocupación, de ansiedad y de temor. En el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que tú puedas dar la oportunidad de limpiar sus manos. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Señor, en esta mañana queremos limpiarnos. Hemos tomado cosas durante estos días, Señor, en nuestro bagaje del mundo, nuestro trabajo, nuestros viajes y tantas otras cosas más. Y estamos aquí, Señor, porque te necesitamos. Señor, en esta mañana, hazte real en cada vida. Que ninguno se sienta marginado, Señor, porque tus brazos están extendidos y abiertos para todos tus hijos. Y si hay alguien que ha venido con gran necesidad, Señor, tú le has traído. Tú le has traído, Señor. Padre, que sienta tu bendición sobre su vida. En el nombre de Jesús, que sienta que tú puedes cambiar toda circunstancia adversa, que tú puedes transformar toda prueba en bendición. Yo te ruego por aquel que viene, Señor, con muchas carencias. Manifiesta tu provisión, Señor. Comienza a activar, Señor, tus reservas gloriosas en los cielos y comienza, Señor, a fluir una provisión abundante sobre aquellos que han venido con necesidad. Señor, yo te ruego que ninguno se sienta excluido. Muy por el contrario. Te pido, Padre, que tu mano de misericordia se revele sobre sus vidas. En el nombre de Jesucristo, declaramos victoria, Señor, sobre cada uno, sobre cada hogar representado, sobre cada familia. Proclamamos victoria ahora. Tú eres el Rey de Gloria. Toma el control de todas las circunstancias. En el nombre de Jesús, tú eres el poderoso en batalla. Tú eres Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús, toma toda obra del enemigo. Sácala de sus vidas. En el nombre de Jesús, defiende a tus hijos, Señor. Tú peleas por nosotros. Tú nos haces justicia. Gracias te doy, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, declaramos hecho todo esto. Amén.